Muy buenas tardes, niñas y niños. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para esta ocasión, nosotros vamos a ver un tema de la asignatura de historia que se llama la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. Para eso vamos a conocer cuáles son nuestros aprendizajes esperados. Normalmente nosotros solo vemos uno, sin embargo, para esta ocasión vamos a ver dos aprendizajes esperados. El primero es que ustedes reconozcan las características y los símbolos de la ideología nacionalista y como segundo aprendizaje ustedes van a identificar la producción artística vinculada con el nacionalismo mexicano. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Recordemos que en el tema anterior nosotros vimos cuál fue el papel de México en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los países que estaban involucrados en esta guerra habían descuidado su producción industrial, porque solamente se dedicaban a la elaboración de armas. Entonces México aprovecha esta situación y empieza a exportar sus productos y sus recursos naturales. Eso mismo genera que entre 1940 y 1970 pues haya un gran crecimiento económico para nuestro país. Nuestra industria comienza a crecer y prácticamente los ingresos que entraban al país pues se aprovechaban para hacer obras públicas así como aplicación de programas de gobierno. Ok, recordemos que también se empezaron a crear puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver ahora cuáles son algunos beneficios en las comunidades rurales y en las ciudades que se dieron. Primeramente, debido a este gran crecimiento, pues se introdujo el agua potable, así como alcantarillado, electricidad, caminos y servicios médicos. A pesar de que en 1943 ya se había creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que nosotros conocemos como el IMSS, y también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, además de que fue creado en 1959, fue cuando comenzaron a extender sus servicios médicos. ¿A qué se refiere con extender? Bueno, que en este caso se introdujeron otro tipo de servicios, así como también hubo una gran inversión en aparatos que sirvieran para el cuidado de la salud. Muy bien, conforme pasaban los años, morían menos personas y sus posibilidades de vida aumentaban. Debido a que había una mejora en los seguros, pues eso prácticamente hacía que las personas tuvieran más posibilidades de vida, es decir, que tuvieran menos probabilidad de morir. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver el siguiente ejemplo que les puse. Digamos que en los años de 1930, cuando una persona nacía, prácticamente tenía una esperanza máxima de vivir 35 años, ¿ok? Cuando empiezan a crecer prácticamente los servicios médicos, ya en estas épocas para 1970, pues la calidad de vida de una persona que nacía se elevaba a 60 años. ¿Ok? Como pueden ustedes observar, hay un gran crecimiento en las posibilidades de vida. Hay un avance de 25 años, que es la diferencia entre 60 años y 35 años, ¿ok? Entonces, para 1970 ya habían mejores posibilidades de vida. Si se dan cuenta, en 1920 habían prácticamente 14 millones de personas en el país. Para 1940 aumenta a 20 millones y sin embargo se da un gran crecimiento para este año de 1970 cuando la cifra prácticamente aumenta a 48.2 millones de personas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues evidentemente como disminuye prácticamente la posibilidad de fallecer de una persona, pues también empieza a haber un gran crecimiento urbano. Prácticamente, si se dan cuenta ustedes en la imagen, tenemos en 1950 en cuanto a la población rural en México, hay un 57.4 de la población, ¿ok? Para 1960 disminuye, prácticamente hay un 49.3% de personas viviendo en la población rural y así prácticamente mientras pasan los años va disminuyendo la gente en el campo.
¿Por qué? Por justamente esta parte de que hay un crecimiento en la población. Muchas personas que vivían en el campo prácticamente se pasan a la ciudad o se trasladan a la ciudad, que es, como podemos observar en la segunda imagen, lo que sucede. Mientras que en la población rural disminuye la gente, en la ciudad aumenta la población. En 1950 la población urbana en México era del 42,6. Para 1960 es de 50,7. Para 1970 sigue aumentando y así sucesivamente hasta el 2010, que tenemos un dato de 77,8 de porcentaje de la población urbana en México. ¿Ok? Entonces empieza a haber un acelerado crecimiento en cuanto a la población y sin embargo esto mismo trae sus consecuencias. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues empieza a haber pobreza, es decir, que ya no hay tanta igualdad para las personas, ya no se puede satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y empieza a haber pobreza, empieza a haber marginación, falta de servicios, por esto mismo que les comentaba, y también un deterioro de la naturaleza. Muy bien, entonces por esta situación que se está dando de que hay un gran crecimiento en la población, se crea para 1974 lo que es el Consejo Nacional de Población, que es mejor conocida como la CONAPO. ¿Para qué sirve pues esta institución? Bueno, pues tiene el objetivo de la política de población en contribuir a asegurar que los mexicanos y las mexicanas participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social mediante la regulación de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución territorial. En pocas palabras, chicos, pues lo que pretende esta institución es prácticamente que todas las personas tengan los mismos beneficios y también, digamos que se pueda distribuir de manera, pues equitativa o lo mejor posible a la población. ¿Ok? Hubieron también para esta época algunos otros hechos muy importantes. Por ejemplo, se dan las mujeres y el derecho al voto. También hay una cultura y los medios de comunicación. Los medios de comunicación tales como la literatura, la pintura, el cine, la radio, la televisión y el deporte. Y también empieza a haber una educación nacional. Ahorita vamos a tocar algunos puntos para que nosotros podamos entender mejor estos hechos. El primero que les había comentado es el de las mujeres y el derecho al voto. ¿Qué pasa? Que anteriormente los hombres eran los únicos que podían votar y decidir a sus gobernantes, pero pasa que para este tiempo, pues se empieza a fomentar justamente que las mujeres tengan este derecho también para votar, porque lo ven como algo muy injusto y también porque se empieza a, o empiezan a haber algunas luchas para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, ¿ok? Sin embargo, se enfocan para este tiempo únicamente al derecho al voto, ¿ok? De manera primordial. Sin embargo, en México, digamos que logra este hecho, pero años más tarde, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1918, pues ya las mujeres tenían este derecho. En Alemania y en Canadá en 1919 y Estados Unidos en 1920. ¿Ok? Ahora, en el caso de Latinoamérica específicamente, Ecuador fue el primer país en reconocer este derecho en 1919, perdón, en 1929. Ahora, Brasil y Uruguay también reconocen este derecho en 1932 y Argentina en 1947. Sin embargo, si se dan cuenta, entre los primeros países que vimos como Inglaterra, que fue en 1918, que ya habían reconocido el derecho a votar de las mujeres, en México pasa que hasta 1943, cuando se reforma un artículo, el artículo 15 de nuestra Constitución, es hasta esa fecha en la que prácticamente las mujeres son reconocidas para que puedan votar y ya no solamente votar, sino también ser candidatas a elecciones municipales. Esto se da en el año de 1943. Sin embargo, en 1953
empieza a extenderse este derecho y ya las mujeres no solamente tienen el beneficio de tomar elecciones de manera municipal, sino también elecciones federales, es decir, que involucra a todo el país. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto o el siguiente hecho que se da, que es el de la cultura y los medios de comunicación, tales como la literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. Recordemos que actualmente México es un país que se caracteriza por su gran diversidad cultural, ¿ok? Sin embargo, en cuestión a la pintura, grandes personas como Frida Kahlo, así como los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros difundieron o lo que hacían era que a través de sus pinturas ellos transmitían el valor de nuestra historia nacional, en especial de la revolución. ¿Ok? En sus pinturas tomaban muchos temas en relación a la revolución. ¿Ok? Por ejemplo, ellos plasmaban las escenas de vida de los campesinos y de algunos indígenas. Era lo que ellos transmitían mediante sus pinturas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con relación al cine? Bueno, en relación al cine se difundieron películas acerca de la manera de ser del mexicano. Algunos ejemplos que se daban en este tiempo era que el mexicano era muy generoso, era rebelde, era solidario, divertido, patriota, entre otras características, ¿ok? Entonces en el cine se empieza a fomentar esto. ¿Para qué? Para que las demás personas, los demás países puedan conocer un poco más acerca de nuestra cultura. En el cine también se dan algunos personajes o algunos, digamos que actores como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, El Santo, entre otros, que fueron, digamos que, los principales actores que se dan en relación al cine, que tenían el gran importante papel de protagonizar a este tipo de mexicano que sea generoso, rebelde, solidario, divertido, patriota, entre otros. También tocaban muchos temas en relación, digamos que a los papeles que se daban en nuestra sociedad, algunas injusticias también que se daban. Entonces eran algunas de las temáticas que se tocaban en este cine. Y también en la radio se comienza a transmitir en 1929, la radio a transmitir también este tipo de valores, este tipo de características del mexicano, mientras que en la televisión se da hasta 1950, ¿ok? Entonces las familias pues empiezan a conocer, digamos que una nueva manera de ver al mexicano, ¿ok? Cada uno empieza a adoptar sus propios papeles y se introducen también nuevas costumbres como es la convivencia diaria. Como ya existía la televisión para 1950, entonces las familias se empiezan a juntar para que puedan ver la televisión y se van, digamos que, introduciendo nuevas costumbres. Por último, vamos a ver el hecho de la educación nacional. Y para este tiempo, digamos que la educación tenía muchos problemas, casi no se le daba mucha importancia, a pesar de que la Constitución de 1917 decía que la educación era un derecho, aún habían muchos problemas, ¿ok? No fue sin hasta el año de 1921 cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, que es conocida como la SEP, que digamos que es la que regula prácticamente nuestro sistema educativo, es esa institución y tiene una gran tarea de reestructurar la educación. ¿Ok? Bien, entonces para 1930 la educación en ese tiempo tenía como modelo impartir una educación científica, aquella que se encargara en llevar los conocimientos a los niños y también empezaban a implementar para 1940 algunos tipos de artes y técnicas, es decir, se empezaban a implementar, por ejemplo, digamos que algunas actividades que los niños tendrían que hacer para que cuando concluyeran con sus estudios, pues ya pudieran ejercer algún tipo de trabajo.
y en 1959 se establecen los libros de texto gratuitos. Esto fue muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque pues empiezan, digamos que, bueno, por parte de la SEP, empieza a generalizar algunos conocimientos que tienen que saber todos los niños y niñas mexicanos. ¿Ok? Y además de eso, pues es un apoyo para todas las familias y empiezan a tomar en cuenta lo que dice nuestra Constitución de que la educación es un derecho y por lo tanto tiene que ser gratuita. ¿Ok? Entonces empieza a dar un giro muy inesperado, pero pues evidentemente muy positivo, lo que es la educación en cuanto a nuestro país. ¿Ok? Bien chicos, pues de manera general este es nuestro tema. Vimos algunos hechos que se dieron entre estos periodos que se dan entre 1940 y 1970 y años un poco más tarde. ¿Ok? Bien chicos, les voy a explicar rápidamente lo que es nuestra tarea para esta sesión. Muy bien chicos, como les había comentado, pues es nuestra asignatura de historia, nuestra historia de México, es nuestra tarea número 2 y tenemos dos aprendizajes que leímos al principio de la presentación. Es importante que ustedes hayan visto este video con la explicación para que podamos contestar algunas preguntas, que es nuestra actividad 2. ¿Ok? Ustedes van a reflexionar estas preguntas relacionadas al tema y las van a responder. Vamos a ver cuál es nuestra primera pregunta. Nos dice que van a mencionar tres beneficios que adquirieron las personas en las comunidades rurales y las ciudades. Lo vimos casi al principio de la presentación. Algunos beneficios que adquirieron las personas. ¿Ok? En el punto número 2 van a escribir ustedes tres problemas que haya traído el acelerado crecimiento de la población. El 3 es cuál es el objetivo de la creación de la CONAPO. El 4 van ustedes a mencionar dos razones por las cuales se reconoció el voto de las mujeres. Como quinta pregunta, ¿quién fue el primer país latinoamericano en reconocer el derecho al voto a la mujer? País latinoamericano, ¿ok? Pueden ustedes regresar el video para que puedan de nuevo ver la información. La sexta pregunta es, ¿qué plasmaban los pintores mexicanos en sus obras? Eso también lo vimos en la presentación. 7 van a escribir dos beneficios que haya traído el cine al pueblo mexicano. La octava pregunta es, ¿en qué año se crea la SEP? La pregunta 9, ¿por qué creen ustedes que es importante la educación? Digamos que estas últimas tres preguntitas sí son relacionadas al tema, sin embargo, de preferencia es lo que a ustedes les venga en la mente, ¿ok? O lo que ustedes crean conveniente en relación a estas preguntas. ¿Por qué creen que es importante nuestra educación? La décima pregunta, ¿por qué es necesario que el Estado brinde educación en México? Y por último, ¿por qué fue importante la creación de los libros de texto gratuitos? ¿Por qué es importante que ustedes al día de hoy, ustedes tengan libros de texto gratuitos? ¿Ok? Y bien chicos, pues esta prácticamente es nuestra tareita. ¿Ok? Como les comentaba, pues es nuestra tarea número 2. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Vamos a continuar a partir de la otra semana con nuestros últimos temas. Y bueno chicos, les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo pronto. Cuídense mucho.